Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conoce
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Feliz de que el Señor nos regala una mañana más, un sábado más para poder conectar con todos ustedes. Es un verdadero honor realmente abrir las puertas de este espacio que nace del corazón de una madre, que nace del corazón de muchos profesionales, que nace del corazón de muchas personas que están cambiando el mundo, con el deseo profundo de construir un mundo mejor, más humano, más justo, más inclusivo a favor de las personas con discapacidad. Esto no es solamente un programa de radio y televisión, es un movimiento, somos un equipo, somos una comunidad, somos una familia que a nivel internacional viene a dar voz a quienes muchas veces han sido silenciados, olvidados, malinterpretados, o quizás pues no se les da las oportunidades necesarias para que ellos también sean parte de la historia. Cada valor, cada cosa que vienen a hablar aquí, cada oportunidad que se le da también a personas con discapacidad es para crear más empatía, para tender esos puentes que derriban barreras y acompañar precisamente a las familias en ese camino que no es fácil. Queremos ser ese abrazo que anima, esa palabra que informa, esa luz que da guía. Realmente nosotros estamos siempre comprometidos y nuestra misión es promover precisamente eso, la inclusión, el respeto, la participación activa de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la vida social, económico, cultural, artístico. Queremos una sociedad más justa, consciente y con más empatía. Siempre promocionamos también los valores de igualdad y no discriminación, respeto por la dignidad humana, inclusión como derecho, no como un favor, empatía ante los desafíos reales, que realmente son muchos. Le está hablando una mamá que tiene un hijo con discapacidad y complicaciones médicas y no es fácil. Fomentando la autonomía y la independencia, educación como motor de cambio, impulso al empleo, el emprendimiento inclusivo, porque si se le da la oportunidad, si se rompe con las barreras, realmente ellos pueden ser parte de la economía, pueden tener un empleo justo. Celebración de la diversidad y la capacidad única, porque todos somos diversos, todos somos únicos. El Señor no se equivoca, Él hace a todos nosotros a imagen y semejanza de Él. Realmente este programa es precisamente eso, empoderar a las familias latinas a nivel también internacional en cada rincón del mundo. Estamos ahora entrelazando, conectados a través de diferentes lugares del mundo. Quizás me esté escuchando, me está viendo y son las 2 de la tarde, por ejemplo, en España, o quizás en Guatemala son las 5 de la mañana, o apenas en la República Dominicana, Costa Rica, son las 6, las 7. Y estamos precisamente para brindarle las herramientas para defender sus derechos, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Crear un hijo realmente autosuficiente y darle las herramientas, porque como siempre digo, y es lamentable decirlo, algún día no vamos a estar aquí y lo que queremos es eso, que nuestros hijos sean independientes. Agradecer siempre, precisamente hablando de los medios de comunicación, a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Denle la campanita, sigue esta cuenta que realmente vamos a inspirar. Discapacidad TV, todo el día, 24 horas, ahí usted va a ver programas que te van también a motivar, educar y a inspirar. La Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston Águila, Radio KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM y Discapacidad al Día en España. Gracias por ser parte de este movimiento por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Siempre iniciamos con una cita y esta quise pues traerla a colación también con un invitado especial que tengo, que es un escritor, y yo como escritora también quise venir a traer esta cita y dice así: la escritura es sanación y puente, convierte vivencias en lenguaje, visibiliza la diversidad y la fortaleza de la comunidad. Precisamente cada vez que escribo un libro, yo trato de autoevaluarme, pero a la misma vez, cuando estoy escribiendo, lo utilizo como algo que me sana en mi interior. Precisamente en mi último libro, fue un proceso muy difícil, el TDAH, trauma y propósito.
estaba contando de las cosas negativas que como joven, como niña, tuve que experimentar en la República Dominicana. No solamente carencia económica, sino cosas que si leen el libro, bueno, ya la mayoría lo saben, procesos bien difíciles que ningún niño, ninguna niña debe de pasar. Abandono de todo tipo, pero realmente cuando estaba escribiendo este libro tuve que parar y sanar, perdonar. Tuve que soltar muchas mochilas, tuve que hacer un puente y convertir todas esas vivencias en ese lenguaje que es lo que hoy quiero transmitir en mi libro. Visibilizar la diversidad y toda la fortaleza que he tenido que construir a lo largo de mi vida. Son 49 añitos, pero no ha sido fácil, señores. Es muy fácil la gente mirarnos ahora como estamos, pero el proceso que hemos tenido que vivir. Cuando usted escriba, yo siempre le invito a muchas personas que para sanar y para escribir no tiene que ser un escritor. Simplemente cuando usted escribe de su vivencia, usted está soltando, usted está sanando. Coja un diario, empiece a escribir y de repente también puede publicar su libro y se convierta en un escritor. Sanar, eso es escribir. Escribir es sanar y esa es mi invitación para hoy. Si quizá tiene cosas en su interior que le pesan, empiece a escribir, empiece a soltar, que yo sé que eso le va a ayudar. Y no olvide también de buscar ayuda profesional y si se está congregando también en su iglesia, buscar ayuda de sus pastores, porque eso también ayuda. Y a mí me ayuda muchísimo. Creo que el ser escritora ya de 9 libros me ha dado mucha fortaleza, de verdad que sí lo puedo decir. Señores, la cartelera de hoy está llena, como siempre digo, de invitados y profesionales importantes, comprometidos con la verdad. Estará el doctor Eduardo Cubero con el tema accidentes cerebrales. Tendremos el honor de, claro, tener al doctor también y a tener también a Tuto Tavera, quien es reverendo y escritor de su nuevo libro, Los dos en ti. Cómo determinar con la lucha y el conflicto en tu vida. Ese libro está muy, muy importante. Y con nosotros también desde Guatemala el psicólogo Francisco Sandoval con el manejo de los estados de ansiedad en niños y adolescentes. Ese tema me interesa. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mervyn Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villas Panorama.
Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Quiero dar una información no muy amena para los residentes de Massachusetts, y es que más de 1 millón de residentes precisamente en todo Massachusetts podrían o están enfrentando interrupciones en los beneficios de SNAP debido a la situación federal y el cierre de gobierno. Así que vaya usted a en su área donde vive a buscar ayuda de organizaciones que están brindando estos recursos, están regalando también comida para que usted pueda también pues llevar a cabo este tiempo tan difícil para ustedes, para su familia. También si usted tiene hijos con discapacidad, yo sé que esta situación pues le está quitando el sueño a muchos padres. He tenido muchas llamadas de padres que están preocupados. Yo sé que la gobernadora Maura Healey también está trabajando conjuntamente con muchos recursos para brindar ese apoyo a tantas familias afectadas. Millones y millones de familias en la ciudad de Boston y también en todo Massachusetts están teniendo este problema ahora de que no están teniendo los recursos para poner un plato en su comida. Así que contacte sus organizaciones locales, que hay una lista, ya la publiqué ayer, pero también la voy a publicar hoy, de lugares en nuestra área que están brindando estos recursos. Señores, ya está con nosotros el doctor Eduardo Cubero con el tema accidentes cerebrales. Muy buenos días, siempre agradecida de Dios por su compañía y que siempre tiene la oportunidad y estamos aquí para compartir y conectar con muchos padres que quizás sus hijos han tenido estos accidentes cerebrales. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias a todos los que nos están oyendo, a los que nos van a acompañar ahora. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Sí, los accidentes cerebrovasculares, eventos cerebrovasculares, ictus, tienen muchos nombres. ¿Pero qué consiste realmente? Realmente el problema de los accidentes cerebrovasculares es la falta de riego sanguíneo y de oxigenación a nuestro cerebro. Es muy parecido a lo que puede suceder con un infarto del corazón. Entonces, pero tenemos la gran dificultad de que nuestro cerebro es el que rige todo lo que es nuestro funcionamiento cognitivo, es decir, de acciones y de interacciones, como nuestro funcionamiento motor. Cuando
cuando tenemos ese tipo de problemas, tenemos una gran daño a nuestro cuerpo integral. Hay dos tipos de accidentes vasculares, esto es importante que lo sepamos para poder profundizar en el tema. El primero es el isquémico, es el más frecuente. El isquémico se refiere a falta de una obstrucción que impide el riego sanguíneo a una parte de nuestro cerebro. Que viene siendo como un coágulo de sangre. Ajá. Y eso es importante que lo sepamos porque de ahí vamos a saber de dónde puede llegar. Puede ser un coágulo o puede ser una obstrucción local, dada, por ejemplo, por colesterol, que haga una placa y tape las arterias. Ese es el 80%. El segundo, y tal vez el más importante, aunque es menos frecuente, es el hemorrágico, que se da por una ruptura de un vaso sanguíneo que lo que hace es provocar sangrados excesivos en alrededor del cerebro, donde se produce la ruptura, y por lo tanto, isquemia, o sea, falta de oxígeno posterior a ese. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque, como todo en la vida, es modificable, es prevenible. Y vamos a hablar un poquito sobre las cosas que van a afectarlo. Ahora, importantísimo, cómo detectar en un familiar, en un niño, en un adolescente, en un adulto mayor, en nuestro padre, en nuestro abuelo, cómo detectar que está sufriendo un evento cerebral vascular y diferenciarlo de otras situaciones. Doctor, antes de pasar de los síntomas, me gustaría que nos paráramos un poquito en los hemorrágicos y me gustaría que expandiéramos un chin más del aneurisma, porque ahora mismo estoy viendo muchos accidentes de este tipo por causa del estrés y por causa de no tener en cuenta los síntomas. Recientemente, la mamá de mi pastora está en estado vegetal porque le dio un derrame de aneurisma, se le rompió, te explicará ahora, esta vena que pasa por el cerebro, y entonces está en estado vegetal, una persona muy activa, duró 3 días con un dolor de cabeza y un dolor de este lado y no puso atención hasta que le dio este derrame. Bueno.
Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ahí es rápido. Y hay centros especializados en los hospitales en todo el mundo que están especializados para ese tipo de patologías. Tenemos una hora para hacer el TAC, para determinar si es hemorrágico, si es isquémico y para manejarlo. 3 días que dijiste. 3 días lamentablemente nos deteriora el caso muchísimo. Ahora, excelente. En cuanto al estrés, muy importante también en estos últimos días que se está pues diagnosticando mucho estos tipos también de accidentes cerebrales. Tomar en cuenta también que el estrés está jugando un papel muy importante en cuanto a estos accidentes. Y ya para finalizar, doctor, sus recomendaciones. Ok, mis recomendaciones. Sí, bueno, primero, tengamos en cuenta que antes se decía que los accidentes cerebrovasculares se daban a partir de los 65 años. Ahora estamos viendo en niños, estamos viendo en adolescentes. Está involucrado por eso que dijiste del estrés, estamos involucrados por las drogas, está involucrado por nuestro sistema, hábitos de vida. Entonces, recomendaciones: vida sana, alimentación sana, mucho antioxidante para que nuestros vasos sanguíneos se fortalezcan, cambiar nuestros hábitos. Hay un componente hereditario, pero por la epigenética sabemos que cambiando hábitos podemos evitar la producción de la manifestación de esos genes. Así que empecemos a cuidarnos, empecemos a bajar los niveles y las cargas de estrés, empecemos a dormir más, empecemos a no hacer tantas cosas a la vez, para que podamos salir adelante. Ay, como que siento que me está hablando a mí. Voy a seguir su receta, voy a seguir sus recomendaciones. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? En las redes sociales me pueden encontrar como Coach Eduardo Cubero o Eduardo Cubero Coaching y Liderazgo. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y estamos también en TikTok, donde estamos teniendo mucho apoyo últimamente. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Saludo a su familia y a Marianita y un amor especial para todos ustedes. Gracias. Señores, y de esa manera pues me traslado a Nueva York, donde está con nosotros en el estudio B, Tuto Tavera, quien es reverendo y escritor de su nuevo libro. ¡Wow! ¡Qué honor! Tenerlo con nosotros. Tuto Taveras es un creador integral, músico, productor, compositor, ministro, cuya vida ha sido una constante búsqueda de belleza, verdad y servicio. Su trayectoria une arte y espiritualidad, demostrando que la creatividad es también una forma de oración. Tiene licenciatura, ese hombre ha hecho de todo. Yo le digo, el otro día estuvo Yagna Tavares aquí con nosotros y yo le dije a Claudio, él es como Yagna Tavares, la Oprah. Yo le digo a Yagna Tavares que es la Oprah de la República Dominicana. Yo le digo, él es el macho de la Oprah de la República Dominicana. Desde muy joven ha demostrado una sensibilidad profunda por la música, el arte, y ahora hoy está pues debutando como escritor con su nuevo libro, Los dos en ti, cómo terminar con la lucha y el conflicto en tu vida. Muy buenos días. Bendiciones. Gracias por invitarme. Un poco intimidado porque un programa que cambiando el mundo, digo, alguien está escuchando lo que queremos hacer. Así es. Y ustedes lo están haciendo conjuntamente con su esposa, que más adelante vamos a hablar un poquito de ese trabajo tan lindo que hacen a favor de los niños. Pero cuénteme de este libro, de qué se trata, por qué lo escribe, cuál es su objetivo y cómo quiere precisamente cambiar las vidas de las personas que lo van a leer. Porque tengo más de 25 años ya en el camino del servicio. Ese camino del servicio fue religioso por un tiempo, pero mi comunión con esa divinidad me fue como, no separando, porque todavía voy a mi iglesia, pero superando, vamos a llamarle, o evolucionando a un mensaje más amplio que una simple religión o una, ¿tú entiendes? Y este libro es eso, es cómo yo encontré esa paz interior, cómo acabé con todas las luchas y los conflictos en mi vida, cómo yo logré una comunión pragmática y diaria y presente con esa divinidad que muchos llamamos Dios.
tengo mi reserva con usar la palabra Dios, porque mucha gente piensa de cosas diferentes cuando hablo de Dios y piensa de un ser externo a ellos que está decidiendo si se portaron bien o no para darle un regalo o una reprimenda. Y eso puede ser cierto en una etapa de nuestro crecimiento, pero en mi búsqueda de esa comunión con esa divinidad me he encontrado que es más. Es amor, es perdón, es compasión, es luz, es paz. Entonces, lo encontré diariamente en mi vida diaria. Y mi libro es esto, es una forma de cómo guiarte a que tú lo encuentres también. Tuto, ayer estaba conversando con alguien y me decía, a mí no me hable de tu Dios, refiriéndose a otras personas. Exacto. No, háblame de lo que tú estás reflejando en ti, cuáles son tus actos, cómo estás tú desenvolviéndote, qué estás haciendo por los demás. Y yo creo que esa es la verdadera imagen que debemos de representar de lo que es Dios en nuestra vida. Cuando usted hablaba y miraba que muchas veces en nuestro interior habita un ego, habita también esa separación de cuando estamos haciendo cosas importantes en la vida. Y yo soy de la persona que a mí no me interesa el Tuto Tavera que ha impactado en el cine, en la televisión. A mí me interesa el Tuto Tavera, el humilde, la persona, su esencia y lo que está haciendo ahora para impactar muchas vidas, que lo está haciendo en Nueva York. Y muchas veces el ego, y nos enfocamos mucho en eso, en el artitaje, como diría yo, y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, impactando la vida de los demás. ¿Qué veremos en su libro? ¿Veremos algo así? ¿Tendremos un encuentro con nuestro ego? Cuéntenos un poquito. Sí, es eso. Yo creo que todo conflicto y toda lucha, que es por lo que mi subtítulo dice eso, acabar con ese conflicto y esa lucha, viene porque nos hemos acostumbrado a identificarnos con esa voz de nuestro ego. Nos creemos todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y nosotros no somos nuestros pensamientos. A través de prácticas, que también te las regalo en mi libro, y diferentes caminos, porque hay muchos caminos para llegar a Dios, tú te das cuenta que hay otra voz dentro de ti, entonces tú te conviertes en el observador de tus pensamientos, no en tus pensamientos. Entonces eso te da un poder de elegir en qué vibración vas a enfrentar el mundo, en qué sitio, desde qué perspectiva vas a enfrentar el mundo. Y cuando aprendes que no le tienes que hacer caso a la voz de tu ego, que tienes una voz divina dentro de ti, y aprendes a conectarte con eso y a balancear esa dualidad dentro de ti, menos ego, más divinidad, más Dios. Entonces te empoderas y recibes una paz y un amor y un gozo en tu vida, bueno, como yo vivo la mía. Yo vivo mi vida así. Entonces eso te brinda también al servicio, eso te brinda a dar y darte, como dice mi pastor, dar y darnos. Así es, y entender que todos hemos venido en esta vida con un propósito, pero eso no significa que todo va a ser color de rosa, vamos a tener conflicto, vamos a tener lucha. Si le podía preguntar cuál ha sido una de las luchas más fuertes que Tuto Tavera ha tenido en su vida como ser humano, ¿cuál sería que usted pudiera mencionar una de tantas? Porque no puedo decir que a su trayectoria ha tenido una sola, siempre vamos a tener lucha constante, pero esa que usted dice, mira, esta me ha costado más. Pues eso es lo que yo trato de decir en mi libro, que la lucha y el conflicto viene porque por eso mismo, por tú identificarte, creerte que tú eres esa voz que te está llevando a esa lucha y a ese conflicto. Tu voz divina, tu conciencia divina, yo le llamo la conciencia egocéntrica y la conciencia divina, dos estados vibracionales de nuestro ser, como la mente y el corazón, vamos a decirle, ¿verdad? Cuando tú solo oyes tu mente y le haces caso a eso solamente, entonces ahí es que viene toda lucha y todo conflicto. Mi lucha más grande en mis tiempos de lucha, creo que era enfrentar la mentira de lo que viene de los medios públicos,
se dicen tantas mentiras y tantas cosas y la gente te tilda y te señala por cosas que no son ciertas. Y eso siempre me chocó. Pero yo tengo ya varios años, muchos años, que yo no lucho, no tengo luchas y conflictos. Porque porque eso es lo que te enseña tú a aprender a vibrar con tu conciencia divina. Te enseña eso, a que todo lo que viene te sirve para algo. Lo que puede parecer una lucha, un conflicto, si tú lo enfrentas desde el estado vibracional de la conciencia divina, se convierte en un trampolín para tú ser más, para aprender, para crecer, para ser más y expandirte. Y desde ese estado vibracional no hay lucha. Tú estás siempre como en chulería, como, qué chévere. Sí, es verdad. Y yo le digo a las personas que ahora mismo pues elijo que estén a mi alrededor, que no es que yo quiera paz, pero donde hay conflicto, yo veo que hay no hay, yo me alejo, porque es que cuando uno está enfocado, como usted dice también, en su propósito, está conectado con algo más allá, que es el Señor, uno lo que quiere es eso mismo, encaminarse y enfocarse en su propósito. Van a venir conflictos, claro, vamos a seguir teniendo lucha, pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esa lucha? Creo que este libro le va a servir a muchos narcisistas. ¿Qué usted cree de eso? Para eso se hizo la compasión. Sí. Entonces dice que el libro está ya en inglés, está en Amazon. En 2 años dice que ya está escribiendo su nuevo proyecto. Cuénteme de eso. Está en español, está en inglés, está en audiobook, está en ebook, está en paperback y está en hardcover, en todos los formatos. Lo pueden conseguir a través de mi página tutotaveras.com y ahí lo va a llevar pues a donde quieran, a Amazon, Barnes & Noble, si quieren el ebook o lo que sea. Ahí encuentran todos los links. tutotaveras.com, le habla un poco del libro y pues de ahí parten lo que quieren. Ahí veo que está Cuentos con Santa también. Me preguntaste por el próximo proyecto. Cuéntanos un poquito rapidito de este proyecto tan lindo que dan de lo que reciben y muchas veces damos, porque me incluyo ahí, porque también hacemos eso a través de nuestra fundación, damos de lo que no tenemos. Y qué lindo recibir una sonrisa a cambio. Cuéntenos un poquito de esto. Es un espectáculo que hacemos en todas las navidades, gratis para todas las familias del área de Washington Heights, ahí donde lo hacemos en el United Palace, que es el cuarto teatro de mayor capacidad de Manhattan, y está en Broadway con la 175, ahí en el corazón de Washington Heights, o sea, muy, muy de nosotros. Y pues nos dimos cuenta, mi esposa tiene ya 8 años haciendo este proyecto, revolverle la imaginación a los niños, porque la tableta les quita esa imaginación a través de la lectura. Entonces invitamos a 2 autoras que leen un cuento de niños, donde se lo presentamos en la pantalla el libro para que lo lean, y le ponemos efectos especiales para incentivarle esa imaginación. Y pues tenemos cuentos, cantos, bailan, hay un espectáculo de niños danzando, les pintan la carita, se llevan juguetes, libros gratis y no tienen que pagar nada. Es totalmente gratis para la comunidad de Washington Heights. Qué lindo, y sé que eso también, cuando se acuestan los dos, saben que están pues aportando a un mundo mejor, a favor de nuestra niñez. Me gustaría, cuando vuelva a ser niña, estar participando en uno de esos eventos, porque eso le cambia la visión. Yo todavía recuerdo cuando iba a Sábado Chiquito de Corporal, creo que sí, con Icha y esos programas. Yo soy jovencita todavía, Tuto, claro. Bueno, te cuento que el plan, porque ya lo hicimos, un 501c3, es una fundación sin fines de lucro establecida ya y reconocida este año. Ya para el año que viene pues vamos a hacer giras en Boston, en Miami, vamos a hacer el espectáculo en donde quiera que hay dominicanos, para allá vamos a hacer Cuentos con Santa. Excelente, excelente. ¿Cómo podemos encontrarle en las redes sociales? ¿Cómo podemos nosotros conectar con ustedes? Y cómo podemos también, pues los que nos están escuchando en la ciudad de Nueva York, cómo podemos pues conectar
conectar con la actividad que tienen para Encuentro con Santa? Cuentosconsanta.org, ese es el website, cuentosconsanta.org. Y pues el 17 de diciembre en el United Palace a las 4 de la tarde, en el 175 Street y Broadway, ahí en el corazón de Little Dominican Republic, aquí en Nueva York, Washington Heights. Así es. Tuto, ya para finalizar, te voy a comprometer porque tenemos una comunidad grande de padres con hijos con discapacidad y yo sé que Dios tiene ahí ya depositado en ti un mensaje para ellos para finalizar. Cada corazón es especial y esa palabra discapacidad quizás es real para algunos, pero desde la perspectiva de Dios y del amor, eso puede ser un trampolín para enseñarte a ti muchas cosas a través de tu hijo y conectar con algo más grande. Entonces, todo puede ser un regalo dependiendo de cómo tú lo veas y Dios siempre no te va a poner más de lo que tú puedes cargar. Ese es mi mensaje. Ya no siga porque me va a hacer llorar. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este programa. De verdad que sí me honra. Gracias a ti. Que Dios te bendiga tu emprendimiento y pues que sigas cambiando el mundo. Amén. Amén. Gracias. Señores, con esta palabra tan linda que casi me hacen llorar, vámonos a una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villa Panorama. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita
en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre. Seguimos en tu programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y me place tener al psicólogo Francisco Sandoval, quien es un experto de el neuroorganizador. Le gusta ordenar ese cerebro precisamente de los niños y los adolescentes. Hoy va a hablar del manejo de los estados de ansiedad en niños y adolescentes. Ojo con este tema, padre. Muy buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir por acá. Y pues, qué interesante los temas anteriores, y están muy ligados también a esta situación que es muy común, y más hoy en día, con relación a la ansiedad que sufren nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ¿verdad? Y pues, más allá de ver la ansiedad como un diagnóstico clínico, como una situación que pues es de un ámbito profesional, veámosla como algo que es cotidiano. La ansiedad es un estado natural del sistema nervioso para adaptarse ante situaciones que le estén generando incertidumbre, que le están generando una sobrecarga, en donde pues se sientan de alguna forma amenazados por alguna situación que el ambiente pueda estar generando, ya sea el ambiente físico o también el ambiente interno, ¿no? Y pues estas consideraciones que hace nuestro pensamiento sobre las acciones, sobre lo que van a pensar, qué va a pasar, qué va a sentir, no tengo tiempo, me está haciendo falta esto, lo otro, cantidad de consideraciones pues generan ese estado de alteración del sistema nervioso que tiene diferentes manifestaciones, sobre todo en los niños y en los adolescentes, ¿no? Tenemos que empezar por saber, pues, por conocer que los niños y los adolescentes todavía no tienen maduro su sistema nervioso. Están en un proceso de maduración de las áreas neurológicas de su cerebro. O sea, el cerebro va madurando paulatinamente desde que se nace o desde antes de nacer ya comenzó a madurar, y va en un proceso de años. El cerebro necesita 21 o 22 años para terminar de mielinizarse, o sea, para terminar de madurar, para que las últimas capas de organización neurológica de la mielinización del cerebro a nivel de la corteza cerebral, del prefrontal, se logren estar completamente maduras para poder procesar información y estímulos. Entonces tenemos una situación en que la ansiedad de un niño y un adolescente no tiene la condición neurológica de maduración del cerebro para poder ser manejada como la puede manejar un adulto. Un niño y un adolescente van a manejar su ansiedad desde áreas muy internas de su cerebro, ¿sí? Desde las capas más profundas del cerebro, en donde están todas esas partes de las emociones. Está la amígdala y está toda la parte del cíngulo del cerebro, y desde ahí es en donde hay muy poca comunicación entre esas áreas en un niño y un adolescente con las áreas frontales del cerebro que van a dar el control de los impulsos y el control del pensamiento y la madurez para poder tomar decisiones. Entonces, desde esa base, un niño y un adolescente pues están vulnerables a las situaciones ambientales, y pues carecen de regulaciones, o sea, de capacidad de regular sus emociones. Entonces ahí es en donde estamos cortos de tiempo. Hábleme de los factores que implica que un joven o un niño sea producto de ansiedad, o que quizás no sepa cómo manejar situaciones. Si pueden mencionar algunas. Sí, mira, para los niños y los adolescentes hay muchísimas situaciones, y sobre todo los adolescentes, ¿no?, que les pueden generar ansiedad.
Uno, el cumplir con las expectativas de los adultos. Tienes que hacer las tareas, tienes que poner atención, tienes que portarte bien, tienes que seguir ciertos patrones, ciertas normas, ciertas reglas. Eso es un factor que puede en algún momento generar ansiedad, sobre todo si la persona tiene alguna condición que le esté dificultando poder cumplir con esas condiciones que se le están poniendo. Un niño con déficit de atención, con hiperactividad, le va a costar, por ejemplo, el controlar su conducta, el controlar sus impulsos, y eso puede ser contradictorio a las reglas que le están poniendo los adultos. Un niño con dislexia puede tener dificultad para poder comprender lo que le están poniendo en una tarea, y esa dificultad de no comprender la tarea, de no poder lograr la velocidad y la precisión que necesita para poder procesar la información que está teniendo, eso le va a poner muy ansioso y puede generarle una persona con discalculia, con cualquier problema de cálculo mental, de matemática, y que no logre, también va a sentir ansiedad. Eso por un lado. Por otro lado, pues también ya en la adolescencia estamos en una etapa en donde los adolescentes comienzan a tener que buscan su propio sentido de identidad, buscan la pertenencia a su grupo. Entonces quieren estar bien con el grupo, y entonces están muy expuestos al criterio de los demás. Es la etapa donde el bullying, cuando reciben bullying también, rechazo del mismo grupo, provoca ansiedad. Exacto, sí. En un caso extremo, pero simplemente el hecho de, no sé si estoy vestido con la ropa que tengo que estar vestido, porque no sé si mis compañeros, mis compañeras, mis amigas, mis amigos van a estar vestidos de la misma forma que yo. Eso puede generar ya de por sí ansiedad. O cuando en la escuela hay un grupito de niños que sus padres le compran tenis caro de marca, por ejemplo, no voy a mencionar marca, pero ese niño, sus padres no pueden comprarle esos tenis o estar a la moda, pues eso también provoca ansiedad. Exacto. O la comunicación, que no está diciendo la frase que tiene que decir. Hay tanta situación que los mismos jóvenes se ponen como parte de que pruebas para que yo pueda pertenecer a ese grupo. Y si ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? Los síntomas de que ya el niño está presentando síntomas de ansiedad, y qué hacer. Bueno, mira, hay diferentes formas de manifestación y depende mucho de la personalidad de cada niño, cada niña, pero algunos niños pueden ser que se pongan evitativos, o sea que son niños que son sociables y de repente se bloquean y empiezan a no expresar, a aislarse, a encerrarse en el cuarto, a no querer comunicar con papás, con mamás. Ese es un síntoma de que puede haber ahí algo que está sucediendo que le está generando ansiedad. La desmotivación, qué aburrido, qué cansado, no quiero, no me gusta, no quiero ir a la escuela, no quiero comunicarme, no quiero ver a la tía, ¿verdad? No quiero ver al tío. Eso también puede ser situaciones que estén generando, que son cosas que adentro están teniendo alguna situación de ansiedad. Irritabilidad. Niños que son generalmente tranquilos, que son apacibles, pero que de repente empiezan a generar situaciones de malestar a los demás, con comentarios, con criterios, con situaciones, o hacen, depende de la edad, más pequeños pues puede ser que entren en estado de crisis de ansiedad, ¿no? Que les genera lo que comúnmente llamamos berrinches, ¿no? En donde el niño pues pueda sentirse incomprendido también, ¿verdad? Bloqueos mentales, ¿verdad? O sea, no me viene la respuesta, no sé de qué se trata esto, no puedo responder, me preguntan y me quedo callado y quisiera decir algo, no me salen las palabras, no logro coordinar mi pensamiento con mi boca para expresar lo que tengo aquí en la cabeza. Son otras formas, ¿verdad? Y sí, eso se nota, ¿verdad? Pues la fuga emocional, ¿no? O sea, esa sensación o esa manifestación como de sentimientos planos, ¿no? Recomendaciones, doctor, para los padres. Nos quedan 2 minutos. Wow. Recomendaciones, I know. Rapidísimo. Bueno, ¿qué no hacer? No le digan cálmate, ¿verdad? No es para tanto, hombre.
No tengas pena, no tengas para tanto. Tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente, ¿verdad? O deja de exagerar, no seas exagerado, estás exagerando. O qué más te pueden decir, mira, concéntrate en lo que estás haciendo, no, dale, tú puedes concentrarte, tú puedes. Esas ideas motivacionales a veces de vamos campeón, tú puedes, ¿verdad? Vamos tigre. Eso a una persona con ansiedad no le está ayudando absolutamente en nada. Al contrario, ¿verdad? Puede ser contraproducente. Y es una postura no empática, no de comprensión a la necesidad. Entonces, ¿qué sí hacer? Validarlo, validar su emoción, reconocer que está pasando por un momento difícil, que para uno, pues como adulto dirá, bueno, pues que no, pues, ¿por qué se está angustiando este niño, ¿no? O esta niña, o este adolescente? Pero para ellos sí es una situación muy compleja. Entonces, el poder validar su emoción es importantísimo. Estar presentes, ¿verdad? Estar presentes con él, acompañarlos en el proceso. Ofrecerles soluciones, recursos, y uno como adulto no perder la calma, modelar calma y ayudarlos desde la calma de uno y de una manera, de una forma muy empática. Eso digamos como recomendaciones que podríamos dar. Excelente, doctor. En 2 segundos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos conectar con usted? Ya pasó, 2 segundos ya pasaron. Pues el neuroorganizador, así estoy en YouTube, si me encuentran en Facebook, o Apoyos Educativos. Apoyos Educativos es la institución en donde trabajo durante 30 años. Y pues a través del WhatsApp, 5208-8104, 502 es el área de Guatemala, 502-5208-8104. Por WhatsApp, pues con mucho gusto podemos conversar y ponernos de acuerdo en cualquier. Y no lo llamen enamorado, que es un hombre muy elegante. Bueno, llámalo para consultar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nosotros. De verdad que sí, que aprecio mucho que se levante tempranito en la mañana para conectar y educar con toda la familia. Pues muchas gracias, Raquel, por la invitación. Gracias al público de toda Latinoamérica y España que nos escucha o nos mira, y pues ahí estamos con mucho gusto para seguir aportando y sirviendo. Así es, a todos ustedes muchísimas gracias. Ahí están los libros, vayan a Amazon, el 20%. Estaremos educando y apoyando a niños que tienen mucha necesidad a través de la Fundación Cambiando el Mundo. Pues siempre donamos el 20%. Recuerden que ahí está First Class Beauty Center Spa en el 15 de la Appleton Street, 978-258-3215. Ahí le darán servicio de todo. First Class Beauty Center Spa en el 15 de la Appleton Street. Señores, hasta mañana, bendiciones, lo quiero. Oye, hasta mañana, hasta el próximo sábado. Ya quisiera estar todos los días aquí. Hasta el próximo sábado, bendiciones. Tenemos otro encuentro con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Adiós, Raquel. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.